Ok, para los que siguen las redes sociales de nuestra iglesia, pues por ahí publicamos ya, el sábado siempre publicamos el título del mensaje o la serie que estamos llevando los domingos. Hoy vamos a hacer un mensaje, un tema especial que se titula Consejos para fortalecer la familia. Ese es nuestro tema de este día, consejos para fortalecer la familia. Todos nosotros de alguna manera somos parte de una familia, venimos de una familia, algunos hemos formado una nueva familia ya, ¿verdad? Y tenemos nuestros hijos, nuestro cónyuge, entonces somos parte de una familia porque venimos de una familia y hemos formado una familia. Y bueno, también como iglesia somos una familia. Somos una familia en Cristo Jesús, ¿verdad? Nos decimos hermanos, aunque en la viña casi no nos decimos hermanos, no por nada, ¿qué será? Nada en específico, o sí, ¿verdad? Bueno, intencionalmente sí, porque en nuestra iglesia acostumbramos decirnos por nombre, porque es una manera de tener más acercamiento y de poder conocernos mejor. A veces por decirnos hermanos, ¿verdad? Ni nos sabemos el nombre de la persona, nada más de hermano, hermana, hermano, hermano, todos somos hermanos, ¿no? Y sabemos eso, pero lo que queremos fomentar en nuestra iglesia es realmente que sí haya una relación de cercanía y de confianza. Entonces a veces cuando la gente es muy cercana a nosotros, generalmente le hablamos por su nombre, ¿verdad? O sea, en la casa es raro a menos que hayamos sido formados por padres demasiado cuidadosos de las formas, ¿verdad? Que nos enseñaron a decirle padre o madre o hermano o hermana, ¿verdad? Pero generalmente la mayoría de los papás, por la cercanía y por la relación, nos enseñan a hablarnos con confianza, con nombre, papá, mamá o el nombre de nuestro hermano, nuestra hermana. Y es algo que tratamos de fomentar en nuestra iglesia. Queremos esa cercanía de familia, eso fraternal que queremos experimentar en esta comunidad. Así que nuestro Padre es Dios y Jesús es Dios también, y entonces somos familia, somos hermanos, y el tema de hoy entonces puede aplicar a nuestra casa, a nuestra familia terrenal, a la que hemos formado o de la que procedemos, o también aplica para la iglesia. Así que yo te pido que prepares tu corazón para que en los sentidos que Dios te esté hablando, tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti hoy. ¿Amén? ¿Listos? ¿Sí? Ok, consejos para fortalecer la familia. Y este tema también Dios lo puso en mi corazón porque hoy se está celebrando en México, y esto es algo que empezó en el 2006, el Día Nacional de la Familia. No sé si sabías esto. Hoy en México se celebra el Día Nacional de la Familia. En el año 2006 se oficializó que el primer domingo de marzo de cada año se celebrara o se conmemorara el Día Nacional de la Familia. Entonces, y en el mundo también se celebra o se conmemora. En el mundo, no sé por qué razón, ¿verdad? No lo he investigado bien, pero en el mundo no es el primer domingo de marzo. En el mundo es el 15 de mayo. En la mayoría de los países del mundo, el 15 de mayo, según lo que estableció la ONU estableció la fecha o oficializó la fecha del 15 de mayo desde el año 1994. Se celebra entonces el Día Internacional de la Familia. Así que en México podemos escuchar esto, ¿verdad? El primer domingo de marzo y el 15 de mayo. Los mexicanos, ¿verdad? Siempre celebrando todo lo que se pueda, ¿verdad? Entonces muchos celebran el 15 de mayo y celebran el primer domingo de marzo. Pero yo creo que en este caso es bien importante que este día podamos concientizar acerca de la importancia de la familia. La familia es un diseño de Dios. La familia es una creación de Dios, para que, entre otras formas, Dios quiso fomentar la comunión entre las personas, los seres humanos, su creación y la comunión con Él también. Dios quiso, a través de la familia, fomentar las relaciones que nos permiten entender un poco a Dios, cómo es Dios, cómo piensa Dios, qué es lo que quiere Dios. Y también la familia nos fomenta el que podamos cumplir en comunidad, en familia, en equipo, el propósito por el cual fuimos creados y por el cual estamos en esta tierra. Hemos escuchado muchas veces que la familia es la base de la sociedad. Lo escuchamos en programas de televisión que hacen referencia a este día. Lo escuchamos de la gente que gobierna, lo escuchamos de la gente en las iglesias, ¿verdad? Hablando que la familia es la base de la sociedad. Así lo estableció Dios desde el principio, no es algo que creó el hombre, ¿verdad? Dios estableció desde el principio la familia. Cuando Dios creó a Adán y Eva, formó una familia, ¿verdad? Los unió al uno al otro y ellos tuvieron hijos y ahí nació la primera familia, y así lo estableció Dios, repito, porque
a través de esa forma podemos conocer más el corazón de Dios y también caminar en sus planes y propósitos para nuestra vida en esta tierra, en comunión, en comunidad. Cada vez que convivimos unos con otros aquí en esta tierra, estamos practicando para lo que va a ser la eternidad en el cielo. En el cielo vamos a convivir con los hermanos. Ay, va a decir a lo mejor alguien por ahí, híjole, ¿a poco sí? Allá va a estar el hermano fulano, sí. El hermanito sutano que de repente no le habló muy bien o pasó algo, ¿verdad? Y ya me cambié de iglesia, ¿verdad? Y ya para no ver al hermano fulano o a la hermana fulana, pues ni modo, si es cristiano va a estar en el cielo también y tú vas a tener que aprender. Por eso tenemos que aprender a resolver nuestras diferencias aquí en la tierra, porque esto es un ensayo. La familia en esta tierra es un ensayo de lo que es la familia de la cual somos parte y la familia con la cual vamos a convivir por la eternidad. Sí, entonces Dios nos ayuda, nos guía, nos dirige en esto, y porque Dios así lo estableció desde el principio. La familia es la base de la sociedad y también la ONU así lo ha reconocido, ¿verdad? La ONU reconoce la familia como el núcleo de las sociedades. La ONU dice que la familia es el núcleo de una sociedad, de una nación o de una sociedad que conforma una nación. Entonces, en la familia vemos que se forman las generaciones que siguen. Nosotros hemos sido formados en una familia. ¿Cuántos integrantes hay? Varía, depende de las situaciones de la vida que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Pero venimos de una familia, somos una generación formada de una familia y estamos formando a la siguiente generación en nuestra casa cuando estamos formando a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, la familia, quiero decirte que en estos tiempos está bajo un ataque feroz del enemigo. Por eso, porque sabe el diablo que es la base de una sociedad, es el núcleo de la sociedad, es el diseño de Dios. Dios lo estableció, Dios la diseñó, la familia, para disfrutarla, para vivirla, para traer al hombre paz, felicidad y realización a través de la familia. Y por eso el diablo está atacando la familia. El diablo está tratando de alejar a las personas unos de otros para que estemos como blanco fácil de los ataques que él quiere lanzar sobre nuestra vida. Entonces, la familia está bajo un ataque feroz del enemigo en los últimos años. Hace algunas semanas hablábamos de todas las ideologías, ¿verdad?, que están atacando principalmente al matrimonio, a la familia. Hablábamos de la ideología de género, ¿verdad? Hablábamos de los matrimonios igualitarios. Todas estas filosofías, ideologías que tienen como fin atacar a la familia y destruir matrimonios. Es triste seguir viendo familias desintegrarse en estos tiempos, matrimonios destruirse, pero esto es parte del ataque que el diablo está lanzando a todas las familias. Entonces, también seguramente tu familia ha sido atacada, está siendo atacada o tal vez será atacada de muchas formas por el diablo. Y muchas veces esto tiene que ver, cosas que influyen en que la familia sea un blanco del enemigo y que sean afectadas por el enemigo. Mucho tiene que ver la falta de preparación con la cual nosotros a veces llegamos al matrimonio. Yo no sé cuántos de ustedes tomaron un curso de familia, de cómo es la familia o del matrimonio antes de casarse. ¿Alguien tomó un curso antes de eso? ¿Una preparación? ¿Fue a la escuela? ¿Fue a un doctorado de cómo formar un matrimonio feliz, una familia exitosa? No tomaron nada. Generalmente, y lo más que pudimos hacer tal vez es el seguir el ejemplo de nuestros padres, tratar de imitar las cosas buenas de ellos, y también se nos pegaron cosas negativas o sus errores, ¿verdad? Entonces a veces llegamos hacia el matrimonio, no sabemos cómo va a ser todo, ¿verdad? Vamos aprendiendo en el camino. También hay falta de preparación para ser padres. Yo no sé si alguien también tomó un curso, fue a una escuela de cómo ser papá, pero la mayoría de las personas no, ¿verdad? Llegamos y cuando viene un hijo, pues vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos aprendiendo que los hijos, por ejemplo, por lo general y en la mayoría de los casos, y gracias a Dios, no fallecen la primera noche, ¿verdad? Porque la primera noche yo recuerdo que cuando nació nuestra hija mayor, Ingrid y yo no dormíamos pensando que si respiraba, estará respirando, y ay, a ver, y aquí ya hizo así. Entonces nos daba temor de saber que algo le fuese a pasar a la niña, porque no sabíamos cómo era esto, ¿verdad? Qué pasaba, ¿verdad? Y muchos papás nos decían lo mismo. En la primera noche con el primer hijo también es lo mismo, no dormíamos porque no sabíamos, y aprender a alimentarlo y todo lo que vamos aprendiendo de ser padres. Cuando llegan a la adolescencia, cómo aconsejarlos, cómo tratar con un adolescente, cómo tratar con un joven, cosas que a veces no fuimos antes de casarnos a esto, ¿verdad? A una preparación, ni aún siendo matrimonio.
no fuimos a algo. Algunos sí han ido a cursos ahora, gracias a Dios, y qué bueno, eso es una gran bendición. Pero bueno, la falta de preparación para el matrimonio es algo que está afectando a muchas familias. Las malas experiencias también, las pandemias también están atacando, la pandemia está atacando a la familia. Las crisis económicas que estamos viviendo en los últimos tiempos también es un ataque o afecta muchas veces a las familias. Las ideologías de las que te hablaba también afectan a las familias. La ausencia de Dios es otra causa también de los problemas familiares que están viviendo muchas familias hoy. Y estos son serios problemas, algunos de los serios problemas que está enfrentando la familia en este tiempo. Necesitamos orar y seguir luchando para tener familias sanas, familias fuertes, que resistan los ataques del diablo, que avancen en la predicación del mensaje del reino de Dios para los perdidos. Necesitamos seguir orando, seguir trabajando en esto, luchando en esto. Y quiero hacer referencia a una ocasión donde Jesús, para ver qué dice la Biblia respecto a esto que estamos hablando. Jesús en una ocasión estaba siendo acusado por los fariseos. Quiero pedirte que busques, si tienes Biblia y quieres buscar el texto, San Mateo capítulo 12, verso 25. Mateo 12, 25. A los que no traen Biblia no se preocupen, no, para los que no traen Biblia no se preocupen, vamos a poner el texto en la pantalla y en la transmisión para que puedas seguir el texto con nosotros. En una ocasión entonces te decía, Jesús tiene un encuentro de los muchos encuentros o desencuentros que tuvo con los fariseos, y él había liberado a un endemoniado, y entonces los fariseos que estaban en contra de Jesús empezaron a acusarlo y diciendo, es que él echa fuera demonios por el diablo. En el nombre del diablo, él está echando fuera demonios. Fíjense la acusación tan grave que estaban haciendo los fariseos en contra de Jesús porque él había liberado a un endemoniado. Decían que el poder libertador de Jesús era porque el diablo lo respaldaba, porque él lo hacía en nombre del diablo, ¿verdad? Tremendo lo que estaban diciendo. Y entonces vemos en el verso 12 cómo Jesús le responde a ellos. Y ahorita te voy a decir por qué estoy hablando de este pasaje hoy que estamos hablando acerca de algunos consejos para fortalecer las familias. Mateo 12, 25 dice, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Ninguna ciudad o familia, ojo ahí, dividida contra sí misma sobrevivirá. Jesús da una advertencia o afirma algo que hoy lo estamos viviendo tristemente en muchos lados, ¿verdad? Que un reino dividido contra sí mismo no prospera, es destruido, es blanco fácil del enemigo. Pero también dice, ninguna ciudad o ninguna familia dividida contra sí misma sobrevivirá. Y eso es una realidad triste que estamos viviendo en estos tiempos. Familias divididas contra sí mismas que no sobreviven. Hay mucha desintegración familiar. Estaba escuchando un dato del INEGI del 2014 que decía que el 20.8% de personas, hicieron una encuesta a las personas mayores de 18 años, de esos mayores de 18 años decían que el casi 21% de esas personas decían que la causa que ellos creían de la violencia en su comunidad era por la desintegración familiar. Y yo creo que esos números se quedan cortos con lo que realmente está sucediendo, porque es una encuesta, ¿no? Entonces decían, la causa principal de la violencia en Sinaloa, por ejemplo, es la desintegración familiar. Y esa es una cosa, ¿verdad? Pero hay tantas cosas que están sucediendo por la desintegración familiar, porque dice Jesús que una casa o una familia dividida contra sí misma no sobrevive, ¿sí? No sobrevive. Por eso es tan importante que sigamos luchando y orando por nuestras familias. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Entonces, resaltando y reafirmando, un reino dividido contra sí mismo es destruido, ¿verdad? Un reino, un equipo, una nación, una empresa, un grupo de trabajo, una iglesia, una familia dividida es destruida si está dividida entre sí unos con otros. Entonces, estar dividido contra sí mismo habla de jalar en contra, ¿no? De ir en contra de estar dividido contra sí mismo habla de no colaborar en el fortalecimiento y crecimiento de la familia. Jalar o estar dividido contra sí mismo habla de estar en constante oposición y pelea en la familia. Jesús está diciendo que ninguna ciudad o familia que está dividida sobrevive.
Entonces, la familia en este tiempo necesita ser fuerte para sobrevivir. Y este mensaje, te decía, aplica también para la iglesia. Quiero darte hoy algunos consejos, que es el tema de hoy, sobre cómo nosotros podemos fortalecer nuestra familia. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué principios encontramos para que nosotros podamos ser fortalecidos en nuestra familia? El primer consejo que te quiero dar hoy es fomenta hábitos o costumbres saludables en tu familia. Si queremos tener familias fuertes, quiero decirte que las familias fuertes han desarrollado hábitos y costumbres saludables. Las cosas que hacemos reiteradamente se convierten en hábitos. No sé si sabías esto. Cuando tú haces algo constantemente o frecuentemente, esto llega a ser un hábito. Y los hábitos pueden llegar a ser costumbres o tradiciones familiares. Los buenos hábitos y las buenas costumbres van a fortalecer las relaciones dentro de la familia. Sí, buenos hábitos y buenas costumbres fortalecen las relaciones en la familia. Y para que una familia sea fuerte, tiene que tener una relación fuerte unos con otros. Yo escuché por ahí, no recuerdo si los sociólogos dicen esto, creo que sí, que para que se forme un hábito necesitamos repetir una acción o una actividad cuando menos por 21 días ininterrumpidos. O sea, si tú haces algo por 21 días consecutivos ininterrumpidos, estás formando un hábito. Por ejemplo, si tú dices, quiero levantarme temprano, porque ya me cansé de levantarme tarde, ya me cansé de que no me alcanza el día, ya me cansé de que no alcanzo a terminar las cosas, voy a levantarme temprano. ¿Quieres formar un hábito? Entonces, por 21 días, cuando menos 21 días, hazte el propósito de levantarte a una hora. Vas a tener tal vez que poner la alarma al volumen más alto, ¿verdad? Y tal vez hasta dormir en otro lado porque la esposa te va a correr o el esposo te va a correr si estás despertándole tan temprano. Entonces, pero poner tu alarma temprano 21 días, y si logras hacerlo cuando menos 21 días, es muy posible que estás formándote un hábito nuevo. O voy a leer la palabra de Dios, quiero hacer un hábito de leer la palabra de Dios. Te levantas temprano y te pones a leer la Biblia y empiezas a formar un hábito en tu vida. Así se forman también los malos hábitos, los llevan a la práctica por 21 días, cuando menos, y dicen los especialistas que están formando hábitos, ¿no? Cuando llevas algo a la práctica por 21 días. Entonces, los hábitos fortalecen o debilitan a una persona o a un grupo según los saludables que sean. Así como hay hábitos saludables, también hay hábitos no saludables, y muchos de ellos los hemos llevado a la práctica en nuestra familia, en nuestra casa. Algunos ejemplos de hábitos que le dan fuerza a la familia y que yo te animo para que empecemos a trabajar en ellos con la ayuda de Dios. Por ejemplo, el orar juntos, el tener tiempos de oración. Si no vas a apartar un tiempo para orar junto con tus hijos en tu casa, pues cuando menos empiecen dando gracias a Dios por los alimentos, empiecen formando el hábito de dar gracias a Dios por cada bendición que Dios les da, y que tus hijos empiecen a ver esto. Estamos empezando a formar hábitos también en ellos, ¿verdad? Hábitos de pareja y hábitos con nuestros hijos. Otro hábito que le da fuerza a una familia, que la hace fuerte, por ejemplo, es comer juntos en la mesa. Eso fortalece las relaciones de familia. ¿Saben que estamos viviendo tiempos donde los hijos ya no están comiendo en la mesa con sus padres? Y mucho tiene que ver este aparatito también, ¿verdad? Este aparatito que los tiene idos, ¿verdad? O que a veces se llevan la comida a la recámara. Una de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer con nuestras hijas es que ellas, cuando menos dos, desayuno o comida y cena, cuando estén comiendo con nosotros, que no se estén yendo, porque hubo un tiempo en que se nos empezaron a querer subir a desayunar o a comer arriba o a su cuarto, pues. Entonces, si queremos fortalecer nuestra familia, de veras que parecen cosas tan sencillas, pero son muy importantes. El comer juntos en la mesa y hacer una sobremesa con nuestros hijos va a ayudar a fortalecer tu familia. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. También otro consejo para formar hábitos que fortalezcan tu familia es el ir a la iglesia juntos. Mientras tus hijos sean parte de tu responsabilidad y tú tengas la autoridad sobre ellos porque están en tu casa y son bajo tu responsabilidad, fomenten ellos el hábito de ir a la iglesia. Papás, fomenten el hábito en sus hijos de ir a la iglesia, de reunirse, de escuchar palabra de Dios. Otro hábito que le da fuerza a una familia es el salir en familia.
Ustedes salen en familia, ¿sí? Salen en familia con sus hijos, en su carro, se suben al carro juntos, ¿sí? Porque hay parejas que hasta van en carros separados a los lugares, ¿no? Y algunos se llevan a la mitad de los hijos y la otra se llevan a la otra mitad de los hijos. Traten de salir juntos en familia. Esto va a fomentar la unidad en la familia. Esos son buenos hábitos. Hay familias que cuando ya son adultos los hijos ya no quieren andar con sus padres porque nunca se impusieron a andar con ellos. Es más, les estorban los papás porque no fomentaron el hábito de salir juntos. Otro consejo de algún hábito de hábitos que pueden darle fuerza a tu familia es expresarse cariño con palabras o acciones. El poder darle a tus hijos o a tu cónyuge la libertad de poder abrazarte o de poder decirte una palabra y que tú también lo hagas. El que fomentemos entre nosotros en la casa, en la familia, el expresarnos cariño con palabras o acciones. Otro consejo es: ten el hábito de tener pláticas en tu casa acerca de Dios. Yo no te estoy diciendo que te sientes y tengas un estudio bíblico, porque hay papás que lo llevan a ese punto. Vamos a hacer nuestro estudio. Está bien, bueno, hay hijos que lo reciben, pero hay ocasiones, y miren, bueno, hay papás que quieren que sus hijos se escuchen a ellos predicar en su casa, y la verdad, ni siquiera se enredan todos en lo que están hablando. O sea, no saben preparar un tema, pero quieren predicar. No saben preparar un tema. Entonces, ¿qué pasa con un joven? Un adolescente. Está escuchando a su papá decir una lista de versículos y hablar y enredarse, irse para un lado, irse para un tema, luego se va para el otro, luego se regresa, no sabe cómo terminar, no supo cómo empezar, y lo tiene como media hora sentado al hijo ahí. Y lo que pasa muchas veces es que de repente los hijos empiezan a rechazar la enseñanza, porque fueron obligados a hacer cosas no, lo que yo te estoy aconsejando es: ten pláticas acerca de Dios. Es muy diferente tener pláticas acerca de Dios que querer tener una escuela en nuestra casa donde nosotros los sentemos a nuestros hijos 50 minutos, una hora, a darles un tema cuando a veces no estamos preparados para hacer eso. No tenemos el don o la habilidad para hacer un tema que tenga un adolescente ahí capturado y atento a la enseñanza. Pero queremos hacerlo. Pero si quieres ser efectivo, ten pláticas, responde sus dudas. Que se acerque y te diga: papá, oye, es cierto lo que dice la Biblia, que los primeros habitantes de la tierra fueron Adán y Eva. ¿Por qué? Entonces tienes la oportunidad de platicar con ellos acerca del tema. Es muy diferente eso a que le digas: a ver, vamos a empezar nuestro estudio de Génesis todos los días, ¿verdad? Y empiezas a hablarle, pero no le hablas de Génesis, le hablas de un montón de cosas. Sino que ten pláticas acerca de Dios y ten pláticas con ellos acerca de la fe, cosas que están viviendo en su vida diaria, y es la oportunidad que tenemos con nuestros hijos de hablarles de Dios y de hablarles de la fe que tenemos en Jesucristo. Tengan pláticas con ellos, frecuentemente con ellos de esto. Siempre sean abiertos a responder sus dudas y a platicar con ellos sobre la fe que tenemos en Jesucristo. Canten juntos, ese es otro buen hábito para fortalecer nuestra familia. Cantemos juntos en casa. Qué bonito es que podamos tener ese momento de cantar con nuestros hijos. No sé cuántos cantan con sus hijos en casa. ¿Sí cantan con sus hijos? Esa es una bendición. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo del tiempo con nuestras hijas es cuando vamos a la escuela o las llevamos a la escuela. Ahora han crecido, ¿verdad? Pero cuando eran más chiquitas o más chicas, íbamos cantando en el carro. Fíjense, yo agarré una memoria y como decía, bueno, mis hijas van a escuchar música del mundo porque no podemos tenerlas así, ¿verdad? En la escuela van a escuchar, las amigas les van a hablar, van a ir a festivales donde hay música de la escuela. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ellas le agarren amor a la música para Dios. Que convivan con la adoración, que convivan con la alabanza de acuerdo a su edad. Entonces lo que hice fue que agarraba una memoria y le metía canciones de niños o de alabanzas o de alabanzas para niños, y entonces siempre que se subían al carro conmigo, siempre iba la memoria puesta con la música para ellas.
Y íbamos cantando con ellas, cantando con ellas, cantando con ellas. Era un tiempo donde si durábamos 15 minutos, pues ¿cuántas canciones? 3, 4 canciones. Y empezaban a cantar las alabanzas. Y cantar con nuestros hijos es algo que va a fortalecer nuestra familia. Va a abrir la confianza con ellos. Canten con sus hijos. Canten con ellos en casa. Otro hábito también que va a fortalecer la familia es el ver televisión juntos. El poder ver una serie con ellos, podemos estar al pendiente de ellos, que están viendo, y podemos pasar tiempo con ellos. Nosotros a veces tenemos nuestras noches de cine en la casa, le llamamos, donde compramos palomitas, refrescos, y las niñas se bajan o las muchachas se bajan al cuarto con nosotros, todos ahí juntos viendo televisión. Son momentos, son hábitos que fortalecen la relación en una familia. También hay otros hábitos, otras costumbres que le dan fuerza a la familia. Por ejemplo, celebrar los cumpleaños. ¿Cuántos celebran los cumpleaños en casa? ¿Sí? Con sus hijos. Celebrar cumpleaños con sus hijos, eso es una costumbre buena que fortalece la familia. Estamos hablando de familias unidas, ¿no? La cena de Navidad. ¿Cuántos tienen una cena familiar en Navidad? Gracias a Dios, qué bueno. Y pueden hablarles del significado, ¿verdad? ¿Cuántos acostumbran salir de vacaciones en familia? Esa es otra costumbre que también unifica a las familias. Visitar a los abuelos. Otra costumbre que unifica a las familias. No nada más la familia que han formado, sino la familia de la que ustedes provienen, ¿verdad? Fortalece los lazos entre los abuelos, los tíos con los hijos. Congregarse, otra costumbre que debemos de practicar. ¿Qué dice la Biblia de esto? Bueno, antes de que leamos unos textos, quiero decirte algo. Ahora, quienes somos los responsables de fomentar estos hábitos con nuestros hijos, somos los papás, o es el matrimonio. Nosotros somos los responsables de fomentar los hábitos o costumbres familiares en nuestra casa. Somos nosotros. Si nosotros no nos ponemos a cenar en Navidad, porque nunca lo hemos hecho, porque nunca nos hemos propuesto, porque cada quien hace lo que quiere, yéndose para un lado o para otro, o no hace nada, si no fomentamos eso, no damos un tiempo para sentarnos y cenar con nuestros hijos cuando sean grandes no van a tener la costumbre de cenar en familia en Navidad, ni siquiera de hablar del significado real de la Navidad. Somos los papás los que sembramos esos hábitos. Si nosotros no nos congregamos, nuestros hijos no se van a congregar cuando sean grandes. Si no somos constantes en congregarnos, si nosotros no celebramos los cumpleaños en nuestra casa, nuestros hijos cuando sean grandes también no le van a dar la importancia a un cumpleaños. Y yo creo que todos nos sentimos bien cuando en nuestro cumpleaños nos dan una felicitación o un abrazo, ¿verdad? Entonces, eso debe ser algo que nosotros como papás tenemos que fomentar. Somos los responsables de esto. Algunos textos bíblicos que nos hablan de esto. Lucas 2:42, vemos los papás de Jesús. Los papás de Jesús sembraron, aunque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero vamos a enfocar en los papás. Vemos dos papás que amaban a Dios, dos papás temerosos de Dios, dos papás que por algo fueron escogidos por el Señor, precisamente por este tipo de detalles que tenían ellos, fueron escogidos por Dios para que Jesús naciera en ese hogar o en esa familia que se formó con la venida de Cristo, ¿verdad? De María y José. Vemos que cuando Jesús cumplió 12 años, dice Lucas 2:42, que cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a, ¿qué dice ahí? La costumbre de la fiesta. ¿Cuál fiesta? Esta fiesta de la que está hablando este texto es la fiesta de la Pascua. Entonces los papás de Jesús, o sea José y María, tenían la costumbre cada año de viajar a Jerusalén o de ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y era algo que Jesús tenía, yo ya lo sabía, ¿verdad? Cuando se llegaba la fecha sabía que iban a ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Ellos fomentaron este hábito, esta costumbre de Jesús, y no nada más en Jesús, en los otros hermanos que Jesús tuvo, ¿verdad? También iban con ellos seguramente a la fiesta de la Pascua. Otro ejemplo es lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 25, donde dice: no dejemos de congregarnos como, ¿qué dice ahí? Acostumbran a hacerlo algunos. Otro buen hábito, otra costumbre buena, ¿verdad?
congregarse, dice, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos. ¿De quién es la responsabilidad de llevar a sus hijos, de congregarse para que sus hijos aprendan el hábito de ir a la iglesia? De nosotros los padres. Nosotros tenemos la responsabilidad de parte de Dios de congregarnos y animar a nuestros hijos o llevar a nuestros hijos con nosotros para la iglesia. Porque cuando ellos se casen ya no los vas a poder obligar. Y vas a querer que vayan a la iglesia y ya no vas a poder hacer mucho más que animarlos o invitarlos a ir a la iglesia. Entonces, cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando viven en casa, podemos llevarlos con nosotros a la iglesia. Que ellos abracen el hábito de congregarse para animarnos unos a otros, para estar preparados para el día en que Jesús venga. Otro tercer ejemplo que te quiero dar bíblico de formar hábitos que fortalezcan nuestra familia está en el libro de Hechos capítulo 2 verso 46. Vamos a ver a los apóstoles, la familia en la fe, ¿verdad? Los discípulos. Dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ¿qué dice? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el resto del pasaje dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero eso fue un resultado de la comunidad que habían formado los discípulos, ¿verdad? Que cada día iban a la iglesia, al templo, dice, y partían el pan. O sea, se iban, a lo mejor acababa la reunión y decían, vámonos a la casa, ¿verdad? Ahora sí, compramos una rosquita, o compramos, o preparó un pastel o un pie, ¿verdad? O no sé qué comían en aquel tiempo, a lo mejor el tipo de pan que comían allá. Y vamos al pan, al cafecito, a la casa, a seguir platicando, a seguir conviviendo. Y luego dice que comían juntos. Después del pan, a lo mejor dice, vamos a una carnita asada, o vamos a hacer una birria, ¿verdad? No sé, algo rico, nos vamos a comer y vamos a convivir. Y entonces se estrechaban los lazos, se fortalecía la familia, y a Dios le encantaba eso, porque dice que estaban alegres, siempre estaban alegres y con un corazón sencillo. Y entonces Dios era un lugar donde la gente que no era cristiana, como veía la comunión entre ellos, veía la relación, veía la amistad, veía el amor entre ellos, la convivencia, que decían, yo quiero ser parte de un lugar como ese, yo quiero estar al lado de gente como ellos, que disfrutan la vida, que son buenos amigos, que conviven, que se apoyan, que comparten cosas juntos. Y entonces decían ellos, y esto es gracias a Jesucristo. Jesús es el que nos une, Jesús es el que ha cambiado nuestras vidas, Jesús es el que nos da el corazón el uno para el otro. Entonces, pues yo quiero a ese Jesús que tú tienes, yo quiero que me hables de ese Jesucristo, porque yo también quiero ser parte de esa familia. Ven a Cristo, ¿verdad? Y venían a Cristo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y creció y creció y creció el reino de Dios. Pero comían juntos. Hábitos que fortalecen a la familia. Pasar tiempo juntos. Ok, entonces el primer consejo que estamos viendo hoy es: fomenten hábitos o costumbres saludables. Ok. Voy a llegar al segundo consejo y voy a terminar ahí. Voy a dejar pendiente para la próxima semana la segunda parte de este tema. Quiero darte un segundo consejo para fortalecer la familia. Construyan buenos recuerdos. ¿Quieres tener una familia fuerte? Construye buenos recuerdos. Las familias fuertes construyen buenos recuerdos. Por lo general, los hábitos y costumbres saludables se convierten en buenos recuerdos. Recuerdos que marcan la vida de las personas para siempre. Los buenos recuerdos impactan nuestra vida para siempre. Los buenos recuerdos influyen en la forma en que tú y yo vemos a Dios. Si tenemos buenos recuerdos de nuestro hogar familiar, en el que habitamos en nuestra infancia, acerca de Dios, nos enseñaron a amar a Dios, vimos un testimonio de papás que amaban a Dios, de hermanos mayores que amaban a Dios. Estos recuerdos impactan y marcan nuestra vida para siempre, y vemos a Dios como alguien a quien amar, como alguien cercano a nosotros, ¿sí? Los buenos recuerdos también influyen en la forma en la que vemos a las personas.
Si una hija viene de un hogar donde su papá era maltratador y tiene esos recuerdos lastimando su corazón, cuando sea grande, su concepto de los hombres va a ser que son malos, que son maltratadores, ¿sí? O si vienen de un matrimonio disfuncional, cuando sean grandes, esos recuerdos de los pleitos entre los papás, de las veces que se iban y regresaban y se iban y regresaban, las veces que se lastimaban el uno al otro, se quedan ahí en sus corazones como un recuerdo, una herida. Eso es un mal recuerdo, es lo opuesto a un buen recuerdo. Y eso también influye en la forma en la que ven el matrimonio. Por eso las nuevas generaciones no se quieren casar ahora, porque tristemente uno de sus razonamientos en cuanto a esto es que ellos dicen, es que mis papás siempre se peleaban, es que mis papás se separaron, vengo de matrimonio divorciado, es que eran como siempre estaban como el gato y el ratón, ¿verdad? Ahí correteándose el uno al otro, y yo por eso no me quiero casar. Y muchas parejas terminan siendo engañadas por el diablo. El diablo aprovecha sus heridas para llevarlos a un punto donde ellos ahora no crean en el matrimonio, no crean en la familia y decidan vivir solos o en unión libre, sin compromisos. Entonces, así como los malos recuerdos marcan la vida de las personas, también los buenos recuerdos influyen en la forma en la que vemos a las personas. Si tuvimos, por el contrario, un matrimonio de nuestros papás, fueron respetuosos el uno al otro, se amaban, se demostraban cariño, salían juntos, nos llevaban a pasear y tenemos buenos recuerdos con ellos, buenos hábitos que formaron en nosotros, entonces así vamos a ver a las parejas, a las personas, ¿verdad? Donde vamos a encontrar que sí hay gente que puede llegar a tener una familia así, y creemos que nosotros podemos hacerlo también porque tenemos un buen recuerdo de nuestros padres, de nuestra familia. Los buenos recuerdos, o los recuerdos, sean buenos o malos, también influyen en la forma en que vemos las cosas materiales. Si nosotros tenemos recuerdos de la gente importante en nuestra vida, que le daban mucho énfasis a lo material, y que a lo mejor veíamos en ellos que tenían el pensamiento de que según lo que traigas puesto es lo que vales, ese recuerdo, esa imagen se queda en nosotros, y nosotros así vemos las cosas materiales. Según lo que traiga puesto, eso es lo que yo valgo. O podemos tener un buen recuerdo, ¿verdad? Que donde aprendimos en casa, vimos en casa que no valemos por lo que nos ponemos, sino lo que vale es nuestro interior, nuestro corazón, qué tanto amamos a Dios, qué tan buenos sentimientos podemos llegar a tener. Entonces eso también influye en la cosa, y no por lo que nos ponemos, ¿verdad? Eso puede influir en cómo vemos las cosas materiales. También los recuerdos, buenos o malos, influyen en cómo vemos la vida, cómo vemos las circunstancias de la vida. Hay gente que tuvo malos recuerdos, y esos malos recuerdos hacen que vean la vida como algo bien difícil, un problema lo ven como que ya se va a acabar el mundo. Pero cuando fue a la inversa, tenemos buenos recuerdos, vemos que sí se puede, ¿verdad? Que con Cristo todo lo podemos, que podemos clamar a Dios porque así nos enseñaron, porque es el recuerdo que tenemos de nuestra infancia, de nuestros padres o de nuestra familia, y entonces así vemos la vida, que no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos creen eso? Ya estoy terminando casi, ¿eh? Entonces los buenos recuerdos influyen positivamente en la forma de ver y relacionarnos con Dios, influyen positivamente en la forma de relacionarnos con las personas, influyen positivamente en la forma de ver las cosas materiales, influyen positivamente en la forma de ver y enfrentar las circunstancias de la vida. Quiero decirte, papá e hijos que están aquí hoy, construyan buenos recuerdos familiares. Ustedes tienen que trabajar en construir buenos recuerdos familiares, y seguramente van a tener más cosas que disfrutar en la vida. Algo importante, para construir buenos recuerdos no es indispensable el dinero. Es que yo, ¿cómo voy a construir buenos recuerdos si no tengo dinero? No, es que, miren, yo lo he visto mucho con los niños, por ejemplo. Hay papás que dicen, no, es que en Navidad para mi hijo el nuevo juguete de PlayStation, ¿cómo? No se llama, bueno, el nuevo video de ¿cómo se PlayStation, no? Sí, pues yo no sé porque yo no usaba mucho eso, pero bueno, el videojuego nuevo, el nuevo videojuego, el nuevo videojuego, perdón,
Carísimo. Eso sí, carísimos. Carísimos. Hay que comprarlo y luego carísimos. Bueno, para mi hijo eso, porque mi hijo es lo que quiere. Y a veces, fíjate, le das a tu hijo, depende de la edad que tenga, pero si está chiquito todavía, hay niños que se entretienen con una envase de Coca-Cola y le metes piedras adentro, y a veces tiene el juego ese que costó bien caro aquí en Navidad, y tiene ese jueguito, bueno, no, el jueguito es eso que le armó un día el papá unas maraquitas ahí para estar tocando, y el niño se va con las maraquitas y deja el juego carísimo, que todavía debo 18 meses sin intereses porque lo estoy pagando, ¿verdad? Y se va con las maraquitas a estar jugando. Y tú dices, ¿cómo es posible, verdad? Si costó tan caro. Bueno, es que a veces nosotros creemos que el dinero es lo que va a generar buenos recuerdos. Y cuando el niño está grande y ya es adulto, dice, no, yo me acuerdo cuando era niño, mi papá me armó unas maraquitas, ¿verdad? Y ahí me la pasaba yo con las maraquitas jugando. Con piedritas y envases de Coca-Cola. ¿Está bien? No. Ah, eso está bueno, eso está bueno. Yo no sé si lo escucharon en Face, pero luego se los platicamos a ellos. Eso está bueno. Sí, entonces, a veces pensamos que con dinero es con lo que vamos a construir los buenos recuerdos con nuestros hijos, pero de verdad que los recuerdos que tenemos tal vez de nuestra familia, muchos no tienen que ver con dinero. Es el tiempo, es el amor, son los momentos que vivimos con nuestros hijos, es lo que hicimos con nuestras manos, que nuestros hijos nos vieron hacerlo. Entonces, termino con esto. Los evangelios, quiero decirte que los evangelios, por ejemplo, se escribieron de las memorias o recuerdos que el Espíritu Santo avivó o que trajo a la mente de los discípulos que escribieron sus experiencias con Jesús. O los escritores de los evangelios que convivieron con discípulos que tuvieron experiencias con Jesús. Recuerdos con Jesús, porque no los escribían todos en el momento, sino que de repente a lo mejor Lucas, por ejemplo, iba y buscaba a uno de los discípulos y decía, a ver, platícame, ¿cómo era Jesús? No, pues yo recuerdo que una vez Jesús entró en una aldea y vio a una mujer enferma, ¿verdad? Y fue inmediatamente y la tocó y la sanó. O aquella mujer que llegó con Jesús, que le pidió que liberara a su hijo que tenía un demonio, y Jesús fue y liberó al muchacho, ¿verdad? Y los fariseos que estaban ahí empezaron a decir, ¿verdad? Que si por el diablo estaba echando demonios, y él dijo, ¿verdad? Que una familia dividida contra sí misma, una casa dividida contra sí misma no sobrevive. O sea, todos esos eran recuerdos que Dios traía a la mente de ellos, pero buenos recuerdos, y empezaron a escribirlos, y de ahí surgieron los evangelios. Tales cosas entonces se escribieron en aquel tiempo para nuestra instrucción, para avivar nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Romanos 15:4, y con este es el último verso que vamos a leer hoy. Yo sé que ya estamos llegando al tiempo final, se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Dice Romanos 15:4, dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras, ¿qué dice? Nos dan ¿qué? Esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces dice que todo lo que se escribió en las Escrituras, a los que las leemos, nos dan esperanza y ánimo. Y sabes que muchas de las cosas que se escribieron en las Escrituras son vivencias, son experiencias que estos hombres tuvieron con Dios y que Dios usó o trajo a sus vidas, y esas quedaron plasmadas aquí, inspiradas por Dios para nuestra esperanza y para nuestra instrucción. Recordar las enseñanzas y las acciones de Jesús nos dan esperanza y ánimo para seguir adelante confiados en las promesas de Dios. Entonces un buen recuerdo puede animarnos, darnos esperanza, fuerza para seguir adelante confiando en los planes de Dios. Entonces el segundo consejo que vimos hoy, construyan buenos recuerdos. ¿Cuál fue el primero? Fomenten hábitos y costumbres saludables en casa. Segundo, construyan buenos recuerdos. Bueno, quiero animarte para que sigas de esta manera contribuyendo al fortalecimiento de tu familia. Amén. Pónganse de pie, por favor. A lo mejor tú estás aquí esta mañana. Muchachos del equipo de adoración, por favor. A lo mejor tú estás aquí esta mañana y
A lo mejor esto que hemos hablado hoy te ha hecho meditar o reflexionar en el tema. Y yo no sé cómo sea la situación actual de tu familia, pero me imagino que en este lugar hay personas que están luchando en casa. Tal vez tienes un hijo con el que tienes problemas o hija. Tal vez tienes problemas en tu matrimonio. Tienes un cónyuge que no está haciendo fácil la convivencia, el caminar juntos, dirigir una casa. Tal vez aún, a lo mejor estás en medio de una crisis familiar en este tiempo. O tal vez vienes de una relación fracturada y eso te ha hecho tener poca esperanza de tener una familia fuerte o una familia mejor, más unida. Por eso quiero preguntarte hoy, ¿cómo está tu familia en este tiempo? Si tú dices, no, pastor, no es mi caso todo lo que dijo, mi familia está fuerte. Bueno, quiero animarte hoy para que le des gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por tu familia hoy. Dile, Señor, muchas gracias por mi casa, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. Gracias, Señor. Dile, porque a pesar de lo que hemos vivido, aquí estamos, hemos perseverado, hemos aprendido a compartir tiempo juntos. Dale gracias a Dios por tu familia, dale gracias a Dios por tus hijos. Sabes que tener hijos, buenos hijos en este tiempo, que honren a sus padres, que tengan buenos hábitos, que cooperen en la casa, que aun si ya no viven con nosotros, regresen al hogar familiar porque tienen esa necesidad de estar con sus padres, de convivir con ellos. Todo eso es una bendición. Tal vez la mayoría de las familias no tienen ese tipo de bendiciones hoy en día. Hay muchos hijos lastimados, hay muchos hijos heridos en este tiempo. Así que si tú tienes una familia fuerte, dale gracias a Dios por tus hijos, te digo. Tú estás aquí y me dices, pastor, con lo que usted pregunta, yo siento que mi familia está debilitada. Siento que estamos en un tiempo donde nuestra familia está debilitada. Ha habido problemas, ha habido situaciones que han debilitado a nuestra casa. Yo quiero pedirte que tengas un tiempo antes de irnos de pedirle ayuda a Dios. Que tú le pidas ayuda a Dios este día. Le digas, Señor, reconozco y hoy me doy cuenta que mi familia está debilitada. Tal vez alguno de los consejos que están aquí o que he compartido hoy aquí, tú sientes que no lo estás llevando, no lo han llevado a la práctica. Tal vez no han formado hábitos o costumbres muy saludables en su casa, y también eso puede ser una causa de que tu familia esté debilitada. O tal vez no han construido tú y tu cónyuge buenos recuerdos que sostienen a una casa, que animan, que dan aliento a un hogar a seguir adelante, sobre todo cuando vienen las crisis. Si tú sientes que no has hecho o no han hecho esto en casa, el matrimonio, y tu familia está debilitada, pídele ayuda a Dios hoy. Dile, Señor, ayúdame a empezar con estos dos consejos que hoy recibí en esta enseñanza o en este mensaje. Ayúdame a, junto con mi cónyuge, o a hacer mi parte para construir buenos recuerdos y para fomentar hábitos y costumbres saludables en mi casa con mis hijos. Quiero decirte que nunca es tarde con Dios. Dios tiene el poder y te da la sabiduría para que tú puedas hacer esto. Pero hay que pedírselo, hay que comprometernos para hacer nuestra parte. Esa es la segunda parte de esto. Primero pedimos ayuda a Dios y Él nos la da, pero lo segundo es, hay que comprometernos a hacer nuestra parte. O tal vez tú estás aquí y dices, no, pues yo tengo una familia destruida. Yo siento que mi familia ya está destruida.
Porque han pasado muchas cosas que han causado heridas, que han abierto grietas tan grandes que sentimos que estamos lejos los unos de los otros en casa, o ya no están a lo mejor viviendo en casa juntos y sienten que su familia está destruida. Quiero decirte que hay esperanza. Quiero decirte hoy que para Dios no hay imposibles. Pídele a Dios hoy un milagro en tu casa. Pídele a Dios un milagro en tu familia. Pero también necesitas comprometerte a hacer tu parte y empezar a trabajar en fortalecer tu familia. Empieza formando hábitos, haciendo tu parte para formar hábitos o costumbres saludables. Empieza construyendo buenos recuerdos. Haz tu parte para que en tu casa haya buenos recuerdos. A lo mejor tu cónyuge, si no está muy impuesto, va a voltear y te va a decir: ¿qué te está pasando, verdad? Hey, ¿por qué ahora tan cariñosito, verdad? Bueno, es que estoy tratando de cambiar la historia con la ayuda de Dios, ¿verdad? De que de aquí para adelante todo empieza a cambiar. Antes era seco, antes no hablaba, pero ahora voy a empezar a construir hábitos o a fomentar hábitos y costumbres saludables. El decir te quiero, el decir te amo a los hijos. Empieza a hacer tu parte tú. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere llevar tu vida al punto en que tú te vuelvas un agente de cambio en tu casa. Así que cualquiera que sea tu caso hoy, yo te pido que nos pongamos juntos en manos de Dios. Amén. Vamos a declararlo esta mañana.